Bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, el periodista Francisco Aravena conversará con Carlos Ríos sobre su proceso para la investigación y posterior novela La vida eterna de Phineas Gage. Lo dejo con ellos. Muchas gracias. Vamos a dejar en silencio estas cosas. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Nosotros no nos conocíamos antes. No. Tenemos esta oportunidad de conocerlo un poco hablando de tu libro. Voy a leer la biografía que aparece en la novela La vida eterna de Phineas Gage, de Francisco Aravena. Dice que es periodista de la Universidad Andrés Bello y máster por la Universidad de Columbia. En 2005 obtuvo el premio Periodismo de Excelencia que entrega la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en revistas Weekend, El Sábado del Mercurio, en Radio Duna, donde colabora actualmente. Es editor general de la revista ¿Qué pasa? Y La vida eterna de Phineas Gage es su primera novela. ¿Habrías hecho crónicas antes como periodista? ¿Escrito crónicas? ¿Para libros? ¿No? Ah, en general ¿Cómo? sí, claro. Sí, porque es una mezcla, hay que decir que La vida eterna de Phineas Gage es una mezcla entre novela, crónica, imagino entrevistas, deslizas algo de autobiografía, búsqueda histórica, ¿no? Me recuerda un poco también el trabajo que había hecho hace mucho tiempo también Jara con El exceso. Exacto. Ahora este mismo libro que me dice acá, mencionado Huáscar de Carlos Tromber, está en esta línea. Sí. Hay un interés en Chile últimamente por retratar la historia desde diversos aspectos, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Porque en tu caso no es la gran historia, está atraviesa ahí. ¿Por qué crees tú que está este interés inusitado en Chile por revisarnos, por revisitarnos? No sé, no sabría dar una explicación como colectiva. Claro. No podría pretender como tener como el diagnóstico social, digamos. Pero me imagino que tiene que ver con que estábamos al debe en este tipo de género, subgénero, no sé cómo llamarlo. Quizás por lo que se repite siempre cuando se habla de esto, que tiene que ver con que hemos tenido una educación como histórica muy escolar, muy unívoca en el fondo, que deja poco espacio a otros relatos más allá de lo oficial, y por lo tanto cuando aparecen relatos que son más alternativos, o sea, no necesariamente contradictorios, pero por lo menos alternativos al gran relato, siempre tienen ese interés de que en el fondo enganchan porque son buenas historias y son novedosas porque han sido como dejadas de lado en el recuento más institucional, oficial, etc. Me imagino que tiene que ver con eso. Ahora, en mi caso por lo menos uno no dice quiero escribir la historia como nadie la ha escrito, digamos. Uno dice me interesa esta historia y quiero contarla bien. Y encuentra su camino, ¿no? Exacto. Claro, cuando lees tu libro tienes la sensación de que, claro, la historia te encuentra y tú la vas desarrollando, ¿no? Acá elegí un texto, claro, la típica pregunta, pero ¿por qué tú haces? Porque tú la respondes en el libro, no hay que preguntarlo, no quiero, y después que conversemos con el público, dice, ¿y por qué me obsesioné yo? Dice él en la página 366, tomen su libro, ahí ustedes lo tienen, pueden seguirme. Me encantaría tener una respuesta contundente, sólida, ojalá literaria, pero llegar a esa explicación me ha tomado más tiempo que perseguir esta historia. Fracaso en cada intento. Más allá de lo evidente, ¿a quién podría no obsesionarle entender cómo funciona el cerebro? ¿Quién podría no fascinarse con este relato en particular? Bueno, todo comienza con un mail. Eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho esta idea de introducirte a ti como personaje, porque uno intuye las primeras líneas, en algunos datos biográficos que uno ve en internet o en tu propia biografía del libro, intuye que eres tú. ¿Es efectivo aquello que comienza todo? Más o menos. Hay un poco de ficción ahí. Sí, hay bastante ficción. O sea, hay ficción como en lo anecdótico, en lo central no, porque es una manera de contar necesitaba como una justificación, como un marco para dar cuenta no solamente de la historia, sino que de la trascendencia de la historia, que en el fondo un poco lo que planteo en el libro, que Phineas Gage es una figura que por eso tiene vida eterna en el fondo, cuya historia se repite y se reinterpreta muchas veces como ya un personaje universal en ese sentido, y es patrimonio de muchos además, dependiendo de cómo interpreten o cómo tomen su historia. Entonces yo no estaba muy convencido de eso, pero mi editor, que fue Patricio Jara justamente, me insistía que tenía que meter ese track, que yo tenía un pudor así como muy... De introducirte como personaje. Sí, claro, supongo que por mi formación periodística, digamos, que uno siempre parte de la base que
y siempre es cierto, digamos, que uno no es lo importante, digamos. Entonces, ¿por qué podría ser interesante que yo hablara de mí? Pero uno está siempre ahí, a pesar Pero de que uno está. Entonces, cuando yo le decía al Pato, oye Pato, fui a, qué sé yo, fui al lugar del accidente, estuve ahí, hablé con esta, hice esto, encontré esto, y el Pato me decía, pero escribe eso. Y decía, pero ¿por qué? A lo más como quedará como para un making of, ¿cachai? Bueno, y Como tu no sé. pudor impidió que le pusieran, nunca aparece el nombre del personaje que Exacto. va. Puede ser- Sí, porque de alguna manera como estaba tan complicado con eso, pero cuando escribí la crónica de los viajes, como que dije, sí, en realidad como que es buen material en el fondo y me permite como hacer trascender el personaje en el presente, que era algo que me interesaba hacer. Entonces, pero estaba tan como complicado con eso que dije, bueno, si estoy ficcionando partes de la otra historia, bien puedo ficcionar al narrador. Entonces Exacto. puedo inventarle la historia para yo sentirme un poco más cómodo, digamos. Además y- funciona como vicario del lector que va avanzando en esta Exacto, historia, que esa es la descubre idea. las pistas como tú en la realidad. Sí, hay un libro que justamente me pasó el Pato, que se publicó hace poco, y que fue muy guía en eso, que es un libro de Laurent Binet, el francés, el libro se llama HHHH, Ah, sí, lo conozco. y que es no ficción absoluta, digamos, que de hecho es obsesivamente no ficción porque, no sé si lo han leído, un libro Sí. que trata de la historia del asesinato de, siempre se me olvida, Heimlich, me parece, ¿no? El jerarca nazi. Y en el fondo, él es historiador, Laurent Binet, y va contando cómo él va reconstruyendo una historia que se ha contado 1000 veces, pero él va como corrigiendo las distorsiones que han tenido esas interpretaciones. Y eso era súper interesante porque él, digamos, como que dice, qué sé yo, en tal película se representó esto, pero en realidad no hay ninguna certeza que así sea. En el fondo va como siendo obsesivamente Exacto. no ficcional. Y tú eres bastante obsesivo también, ¿no? Sí. Se nota. Me gustó mucho eso, ¿no? Yo soy un tipo obsesivo en eso de la información también. ¿Sí? Aunque sea ficcional, quiero que sea real. Sí, ¿no? bueno, mi meta era exacto. que no llegara alguien y me dijera, oye, te equivocaste porque en ese año no existía eso, o ese tipo de barcos no hacían ese viaje. Claro, o- hay una descripción de un barco en un momento que Sí, hacía un viaje. Como que cada detalle me interesaba que fuera como, no sé si lo logre, digamos, pero que fuera a prueba de Google. Y a propósito de aquello, pareciera que uno cuando dice que es muy puntilloso, muy exquisito, no es un libro denso, no hay información absurdamente, ¿no es cierto?, detallista que impida la lectura del libro. Eso es interesante, ¿no? Porque alguien que escucha esto puede decir, ah, entonces es un libro latero que pone todo. No, Claro. no produce ese efecto, al contrario, es un libro que se lee muy rápidamente, muy llanamente, pero que uno siente que hay información dura ahí, ¿no? Ujú. Eso es interesante. Me gustaría que nos pudieran leer este fragmento, ¿no? Este por lo menos hasta ahí. Ah, perfecto. Para contar, ¿de qué va este libro? ¿Qué le pasó a este señor Phineas Gage? Este es un extracto de la nota de prensa que sale, es como el primer informe del accidente de Phineas Gage que sale como públicamente, que es una nota publicada en un diario que se llama Free Soil Union, que era un periódico local. Dice, horrible accidente. Mientras Phineas Gage, un capataz de la vía férrea en Cavendish, estaba ayer trabajando en el apisonamiento para provocar una explosión, la pólvora explotó llevando un instrumento de hierro a través de su cabeza en una circunferencia de 1 pulgada y cuarto y 3 y 8 pulgadas de largo que estaba usando en ese momento. El hierro entró por un lado de su cara, destrozando el maxilar superior y pasando tras su ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. La circunstancia más singular conectada con este melancólico asunto es que estaba vivo a las 2 de esta tarde y en total posesión de su razón y libre de dolor. Eso, muchas gracias. Este es un poco el origen de Sí. esta anécdota, que es una anécdota que todos conocemos, ¿ah? Yo la he leído por ahí en libros chilenos y no chilenos, aparece mencionada tangencialmente en algunos autores que hablan de otros temas. Es un caso mundialmente importante. Sí, es importante porque es el primer caso documentado de la neurología, no se hablaba de la neurología en ese momento, Frenología. digamos, ¿No? y sí, se ven como, o de lo que sería la neurología después, digamos. Pero el primer caso documentado importante que demuestra que ciertas funciones del cerebro están localizadas en ciertas regiones y que por lo tanto una lesión en ciertas regiones te puede generar un cambio de comportamiento, lo que se llama como las funciones ejecutivas, que son las que no están involucradas con la supervivencia, sino que están involucradas con, por ejemplo, nuestra interacción social, nuestra capacidad de sentir empatía, nuestra capacidad de
comportarnos básicamente socialmente. Sí, es interesante eso porque tú te paseas, primero hablas, en la introducción habla un poco de Descartes, de la frenología, esta ciencia que se aceptaba en aquel momento, ¿no? Los primeros estudios respecto del cerebro. Y es fundamental entender cuando uno ve este libro algo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que si a alguien le falta una porción del cerebro, probablemente no tenga que ver necesariamente con la estupidez, sino que a veces con empatía, como dice, con las relaciones humanas. Claro. Y en el fondo yo creo que, y eso me gustaría que ahondáramos ahora, tu libro no solo habla de la anécdota de Phineas Gage, este hombre que le atraviesa este objeto, sino que en el fondo tu libro se plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿No? Sí, porque en el fondo, digamos, Phineas Gage es un ser humano al que le quitas como las definiciones que hacemos normalmente del ser humano, más allá de la capacidad de pensar o hablar o qué sé yo, cantar. ¿No? Que las tiene intactas, se las habla. Que las tiene, claro, no sé si canta, pero podría perfectamente cantar. Pero tiene que ver con la capacidad de sentir empatía, de socializar, de emocionarse, en lo amplio que suena esa definición. Entonces, de hecho, como que de alguna manera la pregunta y el juego que yo hago a lo largo de todo el libro es si en realidad Phineas Gage murió en este accidente. No es mentira que haya sobrevivido, porque de alguna manera la persona que era Phineas Gage, la razón por la cual tenía a sus amigos, tenía su afecto, murió con el accidente y sobrevivió otra persona en el fondo. Hay una parte que yo escribo cuando él vuelve a donde su madre en el fondo. Y la madre en el fondo como que lo empieza empieza a reconocerse a sí misma, digamos, que este no es su hijo, o que no es su hijo como ella lo conocía. Claro, una frase que tú pones por lo menos 2 veces en el libro es: Phineas Gage ya no es Phineas Gage. Sí, exacto. Entonces en el fondo me interesó como esa idea de que a lo mejor en realidad él murió, o sea, siguió su cuerpo, su cabeza, su recuerdo. ¿Qué es lo que muere? La pregunta es, exacto. ¿qué muere? Eso es lo que nos hace humanos, parte de este lóbulo prefrontal, ¿no? Exacto. Donde se residen ciertas y también capacidades. está la pregunta y la especulación respecto de nuestra capacidad de rehabilitarnos en ese sentido, que es como algo que es relativamente reciente en la neurología, que es la noción de la neurogénesis, en el fondo, nuestra capacidad la capacidad de nuestro cerebro de rehabilitar las zonas que han sido dañadas, como recomponer circuitos, por así decirlo. Y que es algo que también se especula respecto de Phineas Gage, que se dice si el tipo fue capaz de sobrevivir y de llevar un trabajo y de conducirse perfectamente, de forma perfectamente autónoma en Valparaíso. Quiere decir que el tipo, digamos, se puede especular que algo se rehabilitó respecto de su condición o de su estado inmediatamente después del accidente. Entonces, ¿qué tú sostienes acá en el libro? Entonces, por eso como que me gusta este juego como medio trascendental de la muerte de Phineas Gage y la resurrección de Phineas Gage. Por eso un poco también en el título. ¿Sí? Dice por ejemplo, en otro momento, dice: hemos sido informados por la mejor autoridad en esto que después de la recuperación del hombre, y mientras se recuperaba, él era grosero, profano, rudo y vulgar, a tal punto que su asociación resultaba intolerable para la gente decente. Antes de la herida, era tranquilo, respetuoso. ¿No? Además, no solo él ha perdido ciertas capacidades, sino que ha ganado otras que no tenía, ¿no? Grosero, un tipo... siempre menciona, me llama mucho la atención que siempre menciona: llega agotado, come y duerme. Claro. Como un animal. Sí. Para una niña la toca groseramente, ¿no? O se toca. O se toca él mientras las ve en el tren. Claro. Recuerdo la escena del tren que él se manosea vivamente cuando ve pasar mujeres, ¿no? Él se transforma en una suerte de ser primario, ¿no? En algunos momentos. Es como lo define un poco el doctor que lo trata y que lo lleva a Boston a ser examinado por los otros doctores que de alguna manera también lo están examinando a él como doctor de pueblo, en el fondo. Le estaban dando como la certificación si este caso que él había escrito era cierto o no, o el tipo era un charlatán, digamos. Y claro, y Harlow lo que dice es se ha transformado como en una especie de animal. Sí, yo recuerdo ahí, me vinieron a la mente novelas o historias que no sé si tienen que ver, pero recordé Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Esta idea de esta criatura. Él era una criatura, básicamente, para muchos. Era un tipo enorme, alto, con un poco deforme por el accidente. Pensé en El hombre elefante también. Yo soy un ser humano. Para mí El hombre elefante ha sido como mi película favorita, así por lejos, y siempre fue una referencia para mí El hombre elefante, porque
justamente por lo mismo, porque tiene esa pregunta dramática, implícita de qué te hace humano y qué no te hace ¿Qué humano. es la pregunta fundamental de tu Y libro? esta asociación con este doctor, el viaje a Boston, como que para mí fue muy referencia y muy cita, digamos, el hombre elefante. Todo esta como desfile frente a las autoridades médicas para ver si dan su certificación de que el caso es real, de que es científicamente importante, interesante, etcétera, como toda esta ceremonia que tienen que hacer. Y ese circo al que él se presta, el Phineas Exacto. Gage, con la secreta esperanza, la vana esperanza de que lo autoricen a seguir trabajando como él Exacto, quiere. lo que él quiere, él quiere volver a ser quien era, pero es imposible. ¿No? Después del accidente no puede ser quien era. Oye, hablábamos de este hombre que en un momento muere o resucita y luego tiene esta vida eterna. Tú mencionas en un momento, yo no sé si supiste esto antes o después de escribir el libro, su relación con Chile si era tan fuerte. Todos sabíamos que había pasado por acá, un poco, pero tú haces una investigación ahí y llegas a relacionarlo un poco más con eso. Sí, la verdad. Esa idea vaga de que estaba en Paso por Chile. El paso por Chile, la verdad es que es como la parte de más ficción del libro, porque no hay nada del paso por Chile. No hay O sea, información. lamento desilusionarte, pero... Yo pensé que iba a sacar ahora los manuscritos originales. Si te engañé, lo hice bien, digamos. Está bien, no. Esa es la idea. Pero esa fue, de hecho, la idea de ficcionar, porque... No, para mí estaba claro desde un principio que le había pasado por Chile y me interesaba escribir del paso por Chile. Y la razón por la cual terminé escribiendo ficción fue porque no había material del paso por Chile. Que lo dices en un momento, ¿no? Entonces Pero hay pistas vagas, sueltas, ¿hay alguna información pequeña? Mira, en estos últimos años han salido como versiones, relatos, pero nada muy comprobado, la verdad. Es como dicen que un doctor lo vio y estaba bien, pero de ese nivel, digamos. Es interesante porque más se que eso. convierte en mitología popular, Exacto. en mito chileno de Valparaíso, de Sí, Viña, ¿no? sí, básicamente la única esperanza de registro tiene que ver con el consulado norteamericano de esa época, que era la única persona que les podría haber interesado un ciudadano norteamericano, pero parte de la dificultad era que Valparaíso en esa época era como era una ciudad muy cosmopolita, pero muy desordenada, muy... Sí, digamos, es donde ordenado y me pregunta si se ordenó un poco, ¿no? Sí. Parece que sigue siendo Bueno, igual. no sé. Por eso atrae mucho. Pero ¿no? era Como europeo. claro, pero era, o sea, en cierto nivel era muy avanzado y agitado comercialmente, tenía bolsa de comercio, tenía diarios, tenía bancos, porque era el puerto más importante del Pacífico y era la primera parada después de sobrevivir al Cabo de Hornos, no sé, si es que sobrevivía, entonces era como de verdad era como la primera ciudad que encontraba, pero por otro lado era un gran prostíbulo, o sea, era no solamente por la prostitución en sí misma, sino que por los clientes que estaban, porque en el fondo había Era un lugar peligroso. Había marineros que se quedaban, que desertaban de sus buques y eran contratados por otras tripulaciones, había negocios en torno a esos marineros como que quedaban dando vueltas, entonces había mucho delincuente que se escapaba y era la ciudad perfecta para desaparecer. Para para escapar. Acá en un fragmento muy breve también de la novela, un personaje habla de Valparaíso, dice: ¿este es el oasis que estábamos esperando? Este rincón sucio lleno de casuchas como tiradas con desprecio por la mano y misericordia de un cocinero borracho. Este corral de cerdos donde los parásitos se suben a todo cuanto flote para acosar a quienes no tienen más salida que recalar aquí. Esto no es un puerto, jefe. Esto es un infierno, demasiado pobre como para permitirse algo parecido a una hoguera, ¿no? Interesante, porque es una visión desde la época. Sí. Aquí hay un dato freak a los que nos gusta la historieta. En el primer número del Corto Maltés, Hugo Pratt, el gran autor, pone ahí, Hugo Pratt pone que Corto Maltés va a terminar sus días en Valparaíso. Sí, exacto. ¿No? Es un puerto además que atrae mucho a los aventureros de la época. Claro, Eso, claro. que lo ponga Hugo Pratt en ese personaje decimonónico de la aventura mundial, da cuenta un poco de lo que tú dices. Hay un libro que me sirvió para esa recreación, que es de Alfonso Calderón, que se llama Memorial de Valparaíso. Perfecto. Sí. Y es me sirvió muchísimo porque es una recopilación de crónicas sobre Valparaíso hechas a lo largo de la historia. Entonces, las que corresponden a esa época en que yo estaba investigando me sirvieron muchísimo, porque si bien hay algunas que son más cariñosas con Valparaíso, hay otras que son que reflejan esto, que reflejan como una gran decepción, básicamente. Porque, Entonces, a partir de eso, eres de los que, por ejemplo, investigan otros libros esa información
y la traduces, ¿no? O sea, todo lo que está ahí, ese espíritu de ese texto, es un poco de los Claro, que leíste en aquel sí, libro. Sí. O sea, sí. eso quiero decir, que todo aquello que incluso está O sea, ese ficcionado... personaje está canalizando como toda esa... Exacto, Claro. o sea, quiero decir que todo aquello que ficcionas incluso tiene un asidero para ti súper concreto. Súper concreto y real. ¿No? A ese nivel de obsesión. Así de concepto. Fue concreta. Interesante, porque habitualmente la gente no sabe cómo se escribe. ¿Eres sistemático? ¿Eres meticuloso para la investigación? ¿O eres un tipo desordenado con No, el libro sobre la verdad mesa? que- ¿Cómo trabajaste este proyecto? No, fui muy sistemático en el sentido, o sea, como te dije, como que me puse como metas muy exigentes. De alguna manera yo me estaba dando permiso para ficcionar y al darme permiso me lo di con ciertas condiciones. A ver. Las condiciones eran, como te digo, que fuera todo riguroso, Documentado. que si bien podía inventar personajes, situaciones, diálogos, que no fueran gratuitas, como que tuvieran Un asidero al que tuvieran un menos. asidero. Y Pero entonces real. me interesaba que sé yo, que las descripciones correspondieran a la realidad, que incluso las percepciones de la época correspondieran a percepciones que la gente tenía. O sea, la percepción la vocalizas a través de un personaje o del narrador. O sea, siempre está ahí. Sí. Entonces me importaba que no fuera, o sea, que fuera verosímil. Que no fuera chanta, que fuera de verdad. Sí. Digámoslo en Chile. Sí, y así con todas las cosas, o sea, espero no haberme equivocado, pero es muy probable que me haya equivocado en algo, pero para mí era súper importante y traté de chequear como todos los detalles posibles, como te digo, desde naturalmente las calles, que había en esas calles, dónde era verosímil que estuviera, qué sé yo, el establo, dónde era verosímil que estuviera la oficina, dónde... Porque esos lugares que tú conociste. Esa parte sí. Claro, o sea... El viaje a digamos, Estados Unidos. ¿Tú Sí, estudiaste? no, pero te digo como de Valparaíso. Sí. De Valparaíso. Valparaíso es más difícil porque en Valparaíso ha cambiado mucho desde entonces. O sea, Valparaíso, no solamente los nombres de las calles, sino que Valparaíso como que se rellenó el puerto para ganarle más terreno al mar. Se hicieron obras nuevas, en fin. Entonces hay cosas que quedan, pero cosas que no. Y entonces cuesta un poco cuando uno va para allá como... No es tan fácil como uno imaginaría, como reconstruir como fácil una caminata de un punto A a un punto B, digamos. Sí, eso es una cosa que me gustó mucho. Pero sí del me libro, interesó o sea. mucho hacerlo y hice lo mismo en todos los otros lados. Pero por ejemplo en Cavendish, que es el sitio del accidente, está intacto, digamos. Es lo mismo. O sea, las casas no, naturalmente, pero son dos calles que se cruzan y la línea del tren está donde está la línea del tren. Entonces es fácil hacer ese recorrido. En Boston también, el centro histórico de Boston, que es precioso. Es que hay gente que cuida su patrimonio, igual que acá. Sí. Entonces en Boston también fui a eso, digamos. Y dije, bueno, aquí tenía que estar la casa, cuánto se demorará, es verosímil o no que camine por allá, por acá. Entonces como que te empezás a fijar en esas cosas porque yo supongo que también es porque yo antes que todo soy periodista, entonces necesitaba un material que reportear de alguna manera. En el fondo estabas haciendo eso. Necesitaba, claro, aunque estuviera inventando la acción, necesitaba reportear por dónde habían pasado mis personajes. Necesitaba como tener cierta certeza. Sí, cuando uno lee el libro uno siente cuando está en Estados Unidos, no es el chileno chamullando de que fue a Estados Unidos, los lugares son reconocibles, ¿no? Y yo creo que es un libro con una vocación internacional también, ¿no? Porque pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pero la historia es universal, es como un viaje, como una novela en que el personaje viaja por varios países. Sí. Y mezclas tiempos, está el presente, el pasado, y en el pasado hay también saltos temporales a su vez. Sí. ¿Esa estructura narrativa la tuviste clara desde el comienzo, partir desde eso, o se fue armando en el camino? No, tenía más o menos claro, básicamente porque necesitaba que el otro protagonista, que es Manuel Antonio Carmona, tuviera un peso similar, ¿no? Fuera capaz de llevar una historia interesante en sí misma, de manera de que la narración no te aburriera, digamos, que no estuviera esperando que pasara luego ese capítulo para volver a Phineas Gage, que es la historia más fascinante, digamos. Pero entonces decía, necesitaba que esa historia fuera también atractiva y fuera entretenida, y para eso necesitaba irme un poco más atrás, porque necesitaba explicar como el origen de Carmona. Y hay un libro Manuel Antonio Carmona, vamos a hablar de él ahora para que... Hay un libro que me sirvió mucho de referencia, que lo había leído antes de... Bueno, ya no sé qué es antes y qué es después, pero antes de escribirlo, digamos. Sí. Porque lo que pasa es que hay muchas cosas en tu cabeza, habitando esta historia es como... Sí. Como que siento que no hay nada antes,
Es un libro que se llama The Devil in the White City, que no sé si está traducido al español, que es un libro que cuenta la historia del primer asesino de serie documentado en la historia de Estados Unidos, que es el Dr. H.H. Holmes, que ataca en Chicago en fines de 1894, cuando hacen la gran feria de Chicago, y él aprovecha como todo este desorden y toda la cantidad de gente que llega a trabajar a la feria para matar a una serie de mujeres a las que incinera en un horno especial. Y la historia es muy buena, por cierto es real, ¿cachai? Y es un libro de no ficción absoluta. Pero cuenta al mismo tiempo la historia del psicópata y la historia del arquitecto que armó la Feria Mundial, que era un arquitecto muy conocido, muy importante. Y la historia es fascinante, pero es fascinante en un nivel distinto a la del psicópata, naturalmente. Entonces, lo que encontraba interesante de ese libro es la manera en que iba avanzando la narración paralela entre los dos personajes, pero lo que encontraba, en comillas, cojo, en términos de atractivo, de agilidad de la narración, era que naturalmente que el interés por el arquitecto era más intelectual, por así decirlo, y el interés por el asesino era más animal. Entonces uno, que es más animal que intelectual, quería pasar rápidamente la página luego al arquitecto y llegar luego al asesino y ver qué está haciendo de alguna manera. Entonces dije, como que me gusta la noción de narración paralela, pero no quiero que Carmona sea la parte aburrida. Claro. Y la verdad es que no me costó tanto, no sé en términos de resultado, pero por lo menos en términos de narración, de pasarlo bien yo, no me costó tanto, porque la historia de Carmona en sí mismo, digamos, sin yo inventarle nada, es fascinante y es funciona porque al principio tú dejas en el aire una pregunta que le hace Sacié a Carmona, Sacié, ¿no? Sí. Sacié, que está en su lecho de muerte, le dice, oye, pero quiero que me respondas una pregunta que siempre quise preguntar toda mi vida y no lo hice nunca. Corta y vamos a todo, y al final volvemos. Entonces, uno está todo el libro, olvida de pronto esa pregunta y después dice, pero ¿qué le quería preguntar? Claro. Entonces, se produce esa tensión, sí, se logra. Bueno, aparece Carmona, este médico chileno del que vamos a hablar, aparece Sacié, aparecen estos médicos norteamericanos, aparece Diego Portales. Hay una mezcla de historia con mayúsculas con esta historia pequeña que fuiste rastreando, ¿no? Uno podría desde ese punto de vista también hablar de este como un libro medio policial con el sentido de que hay un enigma por descifrar, ¿no? Y sabemos que hoy el policial más contemporáneo ni siquiera le importa responder el enigma, sino que es más interesante la pregunta. Sí, es como la excusa que te lleva como a tratar de descifrar a los personajes. Claro, y en ese momento la verdad es que era todo en pregunta de alguna manera. Para un científico en general, hoy día también, para alguien con pensamiento científico es todo en pregunta. Y eso me parece muy interesante. A mí siempre me ha parecido que los científicos son los mejores entrevistados y los mejores personajes, porque son personas que llevan su curiosidad a extremos insanos. Se hacen las preguntas incorrectas. Y la gente obsesiva es la gente que más te sirve para contar historias. Sí. Y hay que decirlo, a los que les gusta la cosa científica, el avance de las ciencias, mezcladas con esta cosa media mágica, está aquí también, ¿no? Esta búsqueda de las nuevas, la frenología que aparece, y tú le das un capítulo completo a explicar ese fenómeno, dicen o lo del éter. También hay un maravilloso aquí pequeño ensayo sobre el éter, ¿no? Estos primeros experimentos con éter, la disputa entre los científicos, quién fue el que lo descubrió. No, el éter el primer anestésico usado en cirugía y en la cosa dental. Eso es muy interesante, ¿no? La gente que ve estas series de y es por médicas ahora, real, digamos. Exacto. Sí. Como estas series que están contando cómo funcionaban los médicos cirujanos en el 1800. Exacto. Hay todo eso y más está en el libro, ¿no? Por eso quiero decir que no es solo la historia de Phineas Gage, que es el pretexto para hablar de más. Sí, o sea, a mí algo que me importaba mucho que fuera como un tema grande era la historia de la ciencia. Exacto. Porque me parece que la historia de la ciencia es como el vehículo perfecto para contar la historia de la humanidad. Porque la humanidad se define en su logro y frustraciones científicas. La humanidad, de alguna manera, la evolución es ciencia. Y la lucha eterna del ser humano por vencer su propia naturaleza es a través de la ciencia. No más que eso, digamos. O sea, todo lo demás son sucedáneos. La religión es un sucedáneo. Sí. La religión es porque no sabéis, porque no tenéis ciencia, pero cuando la ciencia, es decir, es una rebelión, es la rebelión más humana de todas, es decir, no me quedo con lo que tengo y con lo que se supone que tengo que manejar, sino que quiero manejar más de mi naturaleza, digamos. Y eso es la ciencia, y por lo tanto
la historia de la ciencia es el mejor vehículo para contar, para cargar de otras pequeñas historias. Y además que la historia de la ciencia tiene algo muy humano también, que es una historia de poder. Realmente la verdad científica que se impone es el porque, que vence también, porque la guerra, sí, ¿no? se imponen, digamos, nunca vaya a imponer una verdad científica desde Chile. Porque no estamos en el centro Porque de no discusión. está en el centro del conocimiento. Claro. En ese momento el centro del conocimiento estaba en Europa, particularmente si hablamos de medicina en París, Sí. y después cada vez más en Estados Unidos, en Harvard en particular, que era como el centro de la ciencia en el Nuevo Mundo. Y por lo tanto, y siempre había, como que para mí era interesante como reflejar como esa relación como paternalista de los médicos, de los grandes médicos, y con este médico de pueblo, por ejemplo, que tiene esta historita. O con el médico chileno. Hace esa relación entre el polo de poder y los que están en la periferia, que es muy, claro, y que también es otro de los temas que están en el libro, exactamente todo el rato. Le damos otro fragmento, breve, por cierto, ¿no? Dice: Phineas, un muerto en vida, llega a Valparaíso y resucita. Phineas, un muerto en vida, resucita antes de ir a morir a San Francisco junto a su madre. Phineas, un muerto en vida, viaja al puerto y se lleva a otros con él. ¿No? Hay algo ahí, ¿no? Hay un texto a mí que, no lo voy a leer completo, lo voy a mostrar en la página 240, que me gustó muchísimo, que es este texto. Son algunos textos que aparecen en ese capítulo en cursiva, y sobre todo este, que es el primero que aparece, que lo encontré genial porque resume un poco tu posición también. Vamos a leer un fragmento después de él. No quiero... ¿no? Le puse ahí, notable, uno de los que más me gustó. Abramos la conversación para que también, yo sé que hay gente ahí que tiene cara de preguntas al rato y quiere decir, yo quiero decir algo. Los invito a discutir, a conversar con nuestro invitado hoy, Francisco Aravena. Por favor. Comentarios. Dudas. ¿Alguien leyó el libro ya o no? No, todavía no lo han leído. ¿Les gustaría leerlo después de esta conversación? Es interesante, ¿no? Preguntas. ¿Sería un 20% de descuento? Sí, hay un 20% de descuento hoy. Sí, con todos los chilenos. Preguntas. Para iniciar este diálogo con el autor, que es lo interesante de estas conversaciones sabatinas, ¿no? Sí. Oye, en lo que decías tú de la historia de la ciencia como historia de la humanidad, me acordé del nombre de La Rosa. ¿Hay un paralelo en eso? ¿Tuviste alguna inspiración por ese lado? O sea, no particularmente con... Sí, conozco el libro, pero no particularmente. Pero sí, como que claro, está el tema del manejo de la ciencia como manejo poder. O del conocimiento, para hacerlo más general. De hecho, claro, el nombre de La Rosa, su tiempo es aún anterior, digamos, pero hay un tema, por ejemplo, con la frenología, que es súper interesante, porque la frenología surge en Austria por Joseph Gall, como un intento, competían teorías para explicar cómo funcionaba el cerebro, y eran solo teorías, digamos, nadie sabía y nadie tenía acceso a nada parecido a evidencia. Entonces Gall lo que hace es proponer esta explicación que dice que cada función del cerebro y cada característica de la personalidad está graficada en cada uno de nuestros cerebros particulares y en ciertas partes de nuestro cerebro, muy mapeado, digamos, muy delimitado, y que esas variaciones morfológicas individuales también tienen su expresión en la forma del cráneo, y por lo tanto uno, palpando el cráneo de una persona, podía saber si es que era digamos, no solamente sus enfermedades, sino que también si era, por ejemplo, más creativo, si era un criminal, si era artista, si era más bueno para las matemáticas, si era benevolente, si era egoísta, etc. Y de alguna manera esta noción que inaugura Gall se transforma en algo muy popular y muy explosivo, y empieza como a tener muchos adeptos, básicamente porque lo que estaba haciendo Gall era democratizar la ciencia, democratizar como la explicación científica, y eso es la razón que hace que él lo expulsen finalmente, lo expulsen, y él llega a Francia y en el fondo conquista los ámbitos académicos, pero siempre empieza a generarse justamente enemigos en la élite académica, porque eran
Bueno, además la frenología daba para el surgimiento de muchos charlatanes que se decían especialistas en frenología y iban así como con su carrito a tocar cabezas, digamos, y no necesariamente sabían. Entonces, pero finalmente lo que hace este efecto como democratizador, que genera mucho resquemor, y por eso en Estados Unidos particularmente era tan mal mirada la frenología, y quienes adscribían a ella más bien ocultaban su vínculo. Y esa es un poco la tesis del Dr. Macmillan, que es el que más sabe de Phineas Gage, que dice que Harlow, el doctor que trata a Phineas Gage, él era un seguidor de la frenología, porque es una inferencia que hace él por los maestros que tuvo y por los lugares donde pasó. Y ese dato te permite a ti ficcionar. Exacto. Entonces dice Harlow, lo que hace en su primer paper, cuando no menciona los cambios en el comportamiento de Phineas Gage, es ocultar la explicación cronológica, porque él teme que lo desacrediten, que le digan así como que no le den. En el fondo lo que él quiere es llegar como a la gran ciudad, en el fondo. Con el gran centro de conocimiento. Y sí. dice, bueno, si meto el tema de la personalidad, no van a creer, van a creer que soy frenólogo y me van a discriminar de alguna manera. Entonces él lo oculta y solamente lo cuenta cuando él siente que ya tiene la evidencia suficiente, ya han pasado todos los años y él como en el fondo profesionalmente se ha desarrollado, y ahí él da a conocer esto. Pero hay un recuento que es una nota que se publica, que es real por cierto, que se publica en la revista de la Sociedad Frenológica Americana, donde se cree que la fuente, o sea, quien cuenta esa historia sin mencionar su nombre, es Harlow, pero es su manera de contarlo a los frenólogos, claro, sin verse él comprometido. Involucrado públicamente, ¿sí? Acá había otra pregunta, ¿no? ¿Acá? No, acerca de la pérdida de la humanidad. Que yo y me he vuelto un poco fanático también de la historia, que la estuve viendo y la volví a ver, que es Mad Max The Fury Road. Sí, y me llama la atención que pasa lo mismo con el protagonista de la película, que habla que en algún momento él pierde la humanidad y lo único que hace es correr. Y me da la impresión de que el personaje hace lo mismo. Lo único que está haciendo el personaje es correr sin llegar a ninguna parte. Y que por eso va perdiendo, tal como lo explican ustedes. Yo no he leído el libro todavía, lo voy a leer porque ya me agarró ya. Esa es la idea. Porque me agarró. Aparte de eso me llama mucho la atención, que no hay un vínculo con el pasado para poder recuperar la humanidad del mismo. Que eso es lo que se pierde en algún momento y que lo único que hace es correr. Bueno, yo lo que encuentro interesante es que en el fondo, y que apoya un poco como esta idea de su rehabilitación, es que él tenía un ancla con su pasado, que era su madre. Y él cuando empieza a enfermar, él sabe que tiene que volver donde su mamá. En el fondo ese es su... Cuando enferma en Chile, sí, está acá entonces él dice, estoy sintiéndome mal, voy a volver donde mi madre, y ni siquiera él no vuelve a su casa, digamos, porque su casa estaba en New Hampshire. Vuelve a la otra costa, vuelve a San Francisco, que era un lugar donde él no había ido, pero era donde él sabía que estaba su madre, porque su madre se había ido a vivir con su hermana. Entonces él dice, él tiene como esa claridad de decir, me estoy sintiendo mal, estoy enfermando, y tiene como la noción de que tiene que ir donde su mamá. Cuando ese es como su madre, finalmente su ancla con su antigua existencia. Mira, sobre eso que dice él, me hizo mucho sentido con tu propio texto, porque tú hablas en un momento de la neurogénesis, ¿no? Esta capacidad que mencionó de recuperar. Y dice en un momento así del libro, ¿no? Dice, están hablando dos científicos. Por el contrario, los animales y los seres humanos tenemos, algunos más que otros, la costumbre de movernos hacia nuevos entornos, nuevos paisajes, como Phineas en Valparaíso, por ejemplo. Necesitamos seguir aprendiendo, nuestro cerebro necesita seguir fabricando células. Y la explicación que tú das para esta supuesta recuperación de Phineas en Chile, al viaje, al desplazamiento físico, que permite que su cerebro vaya conectando de nuevo supuestamente esas células muertas o perdidas. Entonces entronca muy bien con la idea que él tenía sin haber leído el libro, ¿no? Sí. Interesante. Sí, que de alguna manera, como al principio que descubren quienes descubren la neurogénesis, eso, que lo ven en animales, en pájaros, que la capacidad de regenerar tiene que ver con moverse a entornos nuevos. Si no te mueves a un entorno nuevo, tu cerebro no tiene el estímulo necesario para tener que regenerar. Entonces pareciera que en Phineas esto habría sido una cosa inconsciente, tal vez no, tengo que moverme de mi país a otro entorno que no conozco, y tal vez ello haya posibilitado su supuesta recuperación. No, solo son teorías, ¿no? Sí, hipótesis. Claro. ¿Más preguntas? ¿O un comentario? Yo, ¿por qué necesariamente Chile?
pudiendo haber llegado ¿Cómo llega a Chile? a Perú, no sé? Ah. O por qué especialmente Chile? Supongo que es porque, por lo que decía, porque Valparaíso era un puerto muy importante y digamos, era suficiente. Perú estaba un poco más atrasado, recordemos que era una república un poco más nueva, por lo tanto más agitada, y comercialmente Valparaíso era mucho más importante, y había mucha relación con capitales norteamericanos. Entonces este empresario que lo recluta para que venga a trabajar a Valparaíso, lo que él ve en Valparaíso es una oportunidad de negocio, y dice: aquí no hay suficiente servicios de transporte entre Valparaíso y la capital, el camino entre Valparaíso y la capital, bueno, y la razón por la cual no hay tanto servicio de transporte es porque es difícil. El camino digamos, el camino, como si no hiciera el camino Santiago-Viña sin buses, claro. No, sin túneles, Sin túneles, y en bicicleta. Aquí habla de Ambrosio Entonces, Higgins, Ambrosio Higgins, que es uno de los él primeros es que el que abre el crea camino, claro. No es tan malo Ambrosio Higgins, algo hizo. Entonces, siempre lo critico. es donde estaba como la oportunidad de negocio de este empresario que lo recluta y lo trae para acá, porque en el fondo era su habilidad, digamos, era trabajar con caballo, era conducir carruajes. Por lo tanto, este empresario ve que él puede ser un excelente chofer y parece que no se equivoca. Eso. Más preguntas o comentarios. Que me acabo de dar cuenta que Valparaíso era el Mos Eisley de la época. Puede ser. Oye, a propósito que estamos hablando de eso, mientras piensan en otra pregunta, podemos decir, aquí hay una descripción de cómo era el look de nuestro querido amigo cuando llega a Chile, ¿no? Dice, primero sus compañeros desconfiaban de él, ¿no? Por la distancia que establecía, su resistencia a entablar cualquier tipo de diálogo casual, la frialdad muerta con la que su único ojo útil parecía contemplar al resto de las personas, la hostilidad que emanaba y sus suspiros de hartazgo, bufidos casi, cuando estaban sucediendo demasiadas interacciones humanas en su cercanía. Si su prominente cicatriz craneana, que él ya había aprendido a disimular con mediano éxito peinando un mechón de cabello castaño sobre ella, y su ojo izquierdo hinchado y cerrado contribuían a alejar a la gente de él, sus periódicos arranques de efusividad lo convertían para muchos derechamente en un enajenado. A veces el estímulo era sexual, el paso de una mujer bien perfumada, la visión de su cintura, de su cuello, de alguna porción de sus piernas. Gage se inquietaba, mojaba sus labios, soltaba una carcajada bruta y ruidosa que no hacía más que espantarla, e inevitablemente buscaba en quien se encontrara cerca toda la complicidad que no había parecido interesado en entablar en ninguna otra circunstancia. Porque esa era la actitud que tenía. Y el tipo era alto, además. No sé qué tanto, la verdad. Está el dato, pero no lo sé de... Esta fotografía es una de las pocas que existe de él, ¿no? Hay dos daguerrotipos de él. Uno es ese. La que aparece en portada. Sí. Son hallazgos que se hicieron muy posteriormente, de hecho, mucho después de que yo empecé a... Esa historia que cuenta acá del 2009, que acreditan que la foto es de él, exacto, es cierto. Exacto, una vez que se descubre, era una pareja de fotógrafos en Minnesota, me parece, que tenían una serie de fotos antiguas como familiares, heredadas en el techo, y de repente la empiezan a revisar y dicen: no, estas no están tan malas, mostrémoslas, y las muestran en Flickr, las digitalizan, las ponen en Flickr, y a este le ponen el ballenero, porque creían que estaba con un arpón, y entonces decían, de haber sido ballenero. Y entonces alguien, igual de freak que uno, dice: oye, están equivocados. Primero hay un freak de las ballenas, que decimos Pancho Ortega, claro, dice que no eran así. Dice: oye, claro, eso perdóname, eso no es un arpón. O sea, claro, para que no sea un es arpón tiene que tener como un mango de madera, la longitud no corresponde. Y otro gallo dice: oye, ¿sabes qué? Capaz que sea este Phineas Gage, que no por sé, el ojo, empiezan como a, entonces empiezan como a cotejar como imágenes y llegan de hecho al Museo de Medicina de la Universidad de Harvard, que es donde está no solamente está el cráneo de Phineas Gage, sino que también está el molde de yeso que le hacen a la cabeza, al vivo, que le hacen en 1850. Entonces ahí uno ve cómo era la cara de Phineas Gage. Y comparan y efectivamente... Y otro lo puso en 3D y lo giraron y era él. Claro, llegan a la conclusión. Seguro. Probablemente. Llegan a la conclusión de que es. Y una vez que aparece otra persona en Texas, me parece,
que era como media descendiente de la familia Gage, dice, pero si yo tengo una imagen similar que es esta en el fondo, porque la que descubren, pues, este es un dibujo basado en eso para no pagar los derechos. Pero asumo un yo, buen truco, un buen truco. No lo hagan ustedes, sí. Dicen, yo tengo esta otra que es como una carta de visita, así como que habían hecho en la familia. Y bueno, y además confirma otro dato que es súper importante en la historia de Phineas Gage, que es el hecho de que él siempre estuvo con su fierro. No se separaba de él. No se separó del fierro y de hecho viajó a Chile con el fierro y fue enterrado con el fierro y ahora su cráneo está exhibido Con el fierro. con el fierro. Pero ojo que no es antojadizo aquello, porque en una parte del libro tú mencionas que mucha gente con estos problemas del lóbulo prefrontales Sí. a menudo tienen esta idea del coleccionismo o de objetos de los cuales no se separan mucho. Exacto, desarrollaron Era una consecuencia quizás del accidente. Eso se especula, sí. A pesar de que antes del accidente él había mandado a hacer especialmente para él porque no le gustaban los otros instrumentos que Exacto, usaba. no era algo comprado así como Sí. en el... Entonces además había un concepto de la época, acercamiento, digamos. un cariño hacia el objeto por Sí, haber mandado a hacerlo sí. exactamente con las medidas que él precisaba. Así que no es tan extraño que después de aquello del accidente haya aumentado esa obsesión Sí. por este objeto. Más preguntas, comentarios. ¿No? Yo quería preguntar algo. Sí, adelante. Quería saber cuánto tiempo demoró la investigación que hiciste y si encontraste algún problema en el camino. La investigación fueron como... ¿Qué pasa? 11 años. Pero siempre pensando en convertir esto después en una novela, ¿o no? ¿O era...? O sea, siempre un sabiendo que iba a artículo, escribir de esto, digamos. No sabía en qué forma al principio, después sabía que iba a hacer una novela y ahora son 11 años entre los cuales uno también tiene una vida, Claro, tiene un uno se te trabajo. ocurre, puedes hacer algo con esto hasta O sea, que lo empiezas a hacer. No es de 8 de la mañana a... ¿Pero por qué? ¿Qué te obsesionó de este personaje? Que ha obsesionado a mucha gente en el mundo, pero ¿por Sí. qué a ti? ¿Te interesa mucho el tema de la ciencia, de la neurociencia, por ejemplo? Sí, del estudio del cerebro. pero no me importaba tanto antes de este caso, digamos. Mira. O sea, fue como un interés que fue desarrollándose paralelamente a medida que quería comprender esta historia en particular. Pero la ciencia en general siempre me ha interesado por lo que te decía, que en el fondo creo que es como el emprendimiento humano más humano y trascendental de todo. Y este caso, nada, o sea, lo que te decía, en el fondo como que me intriga determinar qué es lo que, de alguna manera, lo que nos hace humanos, y también como que siempre he tenido como la inquietud, como, si se quiere, como periodística de saber cuánto de lo que hacemos como al momento de contarnos la historia, cuánto de cómo contamos y cómo nos aproximamos a la historia y cómo la representamos, está determinado por factores que no tienen que ver con nuestro, comillas, talento o otro tipo de habilidades, sino que con cómo somos humanamente, digamos, si es que hay algo que nos determine biológicamente, neurológicamente, para que las historias las contemos como las contamos, porque hay ciertas estructuras que tenemos para contar las historias que son invariables, digamos, y que cuando las variamos, ¿qué sucede? La hacemos conscientemente desde qué camino nos estamos desviando, pero no existen espontáneamente otros caminos. Entonces, creo que es una pregunta imposible de contestar de forma certera, pero es una pregunta muy estimulante para desarrollar investigación, me parece. Oye, tú mencionas acá a la doctora Slachevsky, Sí. ¿no? Que casualmente, me imagino que te encontraste en el camino con muchas situaciones sincrónicas, ¿no? Ella editó este mes, por Long, también un libro sobre este tema, y tú la mencionas en el libro que ella te invitaba hace unos años a las charlas de Sí. profesores de ella que venían a Santiago Claro, de Chile porque sobre el tema. Sí, lo que pasa es que yo cuando empecé como a investigar de esto, que dije, necesito entender cómo son estos pacientes con daño prefrontal. Entonces empecé a buscar qué doctores o quienes conocían a estos pacientes. Y googleando llegué a su nombre porque ella había presentado un Fondesit y ella trabajaba con pacientes con daño prefrontal. Y me junté con ella, le expliqué un poco ella conocía obviamente perfectamente el caso de Phineas Gage, y ella trabajaba con pacientes actuales con ese daño.
yo originalmente tenía la intención de conocerlo Eso quería preguntar. y de interactuar con ellos, pero la verdad es que ella naturalmente era muy respetuosa y cuidadosa con sus pacientes, y llegó un punto en que yo como que decidí no insistir en eso, y empecé como a descansar en el relato que ella me hacía de ella, o los otros especialistas que ella me presentaba me hacían de estos pacientes. Pero fue fundamental en eso, digamos, y cada vez que había un conferencista importante de esa área me llamaba, me invitaba a la conferencia, etcétera, etcétera, y siempre decía, él está escribiendo sobre Phineas Gage, y decía, increíble, no sé qué, pero... ¿Te pasó eso que investigando pronto llegaban a tus manos libros que nunca habías visto, que hablaban del tema, que alguien te llamaba y te decía, mira, hay una película? ¿Llegaban a ti cosas así? Sí, a ver, no hay tantas cosas, yo creo, y espero no equivocarme en esto, creo que esta es la primera novela que se escribe al respecto en el mundo. Espero, no sé. Ahora lo sabré cuando alguien me trate de plagiador. Cuando digan no es cierto, porque hay una lista de 15 novelas, ¿no? Claro. No, La primera novela existen libros. Estudios. Hay un libro que es como la Biblia, esto que es un tipo que investigó todo a nivel. O sea que yo lo encuentro mega obsesivo. Y existe una versión como simplificada de ese libro que tiene como dibujitos, que hizo un norteamericano también, pero como obra, como apegada a los hechos, existen solamente esas dos, hasta donde yo sé. Ahora existe mucha distorsión, y por ejemplo, mucha gente reconoce en la figura del cráneo atravesado por el fierro la presentación de la serie de televisión Ripley, aunque usted no lo crea, que mostraban así como el cráneo. Y esa recreación de Ripley está en YouTube y es hilarantemente ridícula, digamos. O sea, primero porque muestran a Phineas Gage con el fierro atravesado todo el rato y como que va al hospital así. Como que camina. Como que la camilla está así con el fierro parado. Es como el hombre cabeza de canoa, ¿no? Exacto. Básicamente, absurdo. Exacto. Y en fin, o sea, si uno se mete en YouTube y pone Phineas Gage, hay recreaciones también hechas como para series de televisión sobre neurociencias que no están tan mal. Hay otras que hay una versión en Lego que es preciosa y además con una canción muy buena. Hay una versión en Barbie que es horrible. Es un personaje ya hay obras está en la cultura popular. Hay obras de teatro. De hecho, cuando estaba escribiendo vi que alguien en una plataforma de crowdfunding había puesto su proyecto que era sobre Phineas Gage, y era como un estudiante de cine, inglés. No, sí, creo que inglés. Y le dije, oye, interesante lo que estás haciendo, porque estás haciendo un corto. Y me dice, sí, empezamos como a intercambiar como información, pero el tipo, la verdad es que se centró en Harlow, y era un cortometraje, y yo encontré que era bien débil su manejo de los hechos, digamos. Probablemente no le interesaba mucho, pero... Tal vez lo usaba como pretexto. Pero claro, a lo que voy es que hay mucha fábula sobre Phineas Gage. Oye, mientras piensan su próxima pregunta, ya para ir concluyendo, ¿sí? Tenemos una. ¿Qué edad tenía cuando tuvo el accidente? 25. ¿Y estaba casado? No. Y muere joven, a los 40 a los y algo, ¿no? 37. 37, mira. Muy joven. Porque 25 ya podría haber estado casado. Sí, pero no era su caso, por lo menos que sepamos. No estaba casado, no sabemos si... tenía novia, legalmente polola. tenía... Le echamos la culpa al daño. Amaba a su mamá. Amaba a su madre. Y no estaba casado. Sí, pero recuerda que después del daño... Amaba con el fierro. Pero recuerda que después del daño prefrontal empieza a acosar de manera bastante fuerte a las damas. Sí, pero por eso digo, Sí, capaz que es una ahí forma no de le- curar ahí la no le- homosexualidad. Puede ser, a lo mejor curó su latente homosexualidad, probablemente. Es una una buena forma, sí. No, sí, soy Pero hay gente que ha querido furar. neurocientífico, sí. Sí. Aquí ya murió, disculpa, a los 37. 37. Esto fue en 1860 y algo. ¿Que muere? Sí. 1860. ¿Y está en Chile cuántos tiempo está aproximadamente? ¿5 Está, años? está del 84 al... Perdona, del 54 al 59. Y después de eso va a Estados Unidos solo a morir, ¿no? Sí, pero está 2 unos años antes de morir, Unos sí. años después. Pero el promedio de edad que moría la gente en esa época. Era joven, era muy Sí, joven. sí, Sí, incluso, promedio será. pero incluso el promedio era joven. Pues sí, con promedio era joven. Sí. Sí. No era pariente de uno de los Ingalls, ¿cierto? No que yo sepa, No ¿no? era Inga, sí. Que como eso nunca le vieron. ¿Qué pasa? Mientras piensan su próximo comentario o pregunta, antes de que terminemos, quiero leer un fragmento muy breve de este texto que a mí me gustó muchísimo,
de la página 240. Saquen su ejemplar. Gracias. Su libro de misa. Saquen su libro. Me acordé del colegio. He visto cómo se termina todo. He palpado con mis propias manos heridas de muerte. He sentido cómo los órganos palpitan, como un pez recién sacado del agua, como si pidieran auxilio, como si tuvieran agallas para abrir desesperadas, como si sus agallas pudieran gritar, como si se fueran a despedir aún cálidos, mientras la vida se les extingue mucho antes que el olor a sangre aún fresca. He mirado a hombres y les he dicho que estará todo bien, y he quedado ahí en su memoria de muerto como el último rostro visto en su existencia. Un rostro de un hombre que les miente, que les dice que todo estará bien, mientras comprueba que su pulso empieza a delatar el adiós, lento, más lento. Ahí hay una serie de comentarios sobre la idea de la muerte, ¿no? Sobre este científico, el doctor, al lado del... Sí, esa es como es Carmona, que en el fondo me interesaba darle como el carácter como descarnadamente científico y enrabiadamente anticlerical. Hablemos de... A Carmona no hablamos nada. Sí. Manuel Antonio Carmona, al que ustedes conocen ahora por la teleserie de La Endemoniada, que si los que leyeron el libro recopilatorio del caso real aparece mencionado también ahí. Sí, claro. ¿Quién era Carmona y por qué es tan importante para la medicina chilena? Carmona, o sea, fue rescatado, o su importancia, digamos, documental en la medicina chilena es porque justamente cuando se enfrenta al caso de la endemoniada de Santiago, que es un caso de 1857, en su informe establece no solamente la explicación de que esta señorita no está endemoniada, sino que tiene un desorden histérico, sino que el peso argumental de su ensayo, las razones que él establece para explicar su alteración, se dice que son protofreudianas, en el sentido de que él lo que hace para explicar por qué esta persona tiene este desorden es irse a su biografía, como ningún otro doctor que la trató se interesó, digamos. Y él habló con las monjas que la recogieron cuando niña, reconstruyó su historia, y eso lo ocupa él para explicar su desorden. Entonces se dice que lo mismo que hizo Freud mucho tiempo después con cómo tu biografía se transforma en tu subconsciente y te genera la... Y tú mencionas acá el caso en un par de capítulos, exacto, ¿no? Él, digamos, se dice en el sentido que fue tan adelantado que adelantó los conceptos que después tomaría Freud. Era muy intelectual, sí. Y era un tipo que, si uno lee el ensayo el informe de la endemoniada de Santiago, es impresionante el manejo de argumentos que tiene desde lo... O sea, de hecho tiene muchos argumentos teológicos. Era un tipo que leía mucho, sí. de teología, de filosofía, desde luego papers científicos publicados en todas partes. Arrogante también. Y era un tipo, era un tipo que uno... Porque uno distingue como cierta como arrogancia intelectual. Exacto. Cuando uno se imagina que tenía poca paciencia con la gente tonta y poca paciencia con la gente religiosa. Y esto lo pude determinar. O sea, está bien. O sea, me parece lo más normal. Y esto lo pude determinar también porque Carmona es parte del primer curso de medicina formado por el Estado de Chile, que es un curso que se inaugura en 1833 en el Instituto Nacional, un curso de ciencias médicas donde creo que 4 estudiantes mueren porque es una época donde no tienen ninguna noción de cómo cuidarse frente a los gérmenes de los cadáveres. La gente no se lavaba. Entonces sí, era debido a muerte, digamos, graduarse de médico. Y Carmona, al mismo tiempo, durante su año de universitario, aunque no existía la universidad, digamos, pero durante su año universitario, era un tipo que le gustaba mucho polemizar y discutir. Tanto así que él, con otro amigo, crearon un diario que se llama El Día y el Golpe. Sí. Que yo revisé los ejemplares del diario y tú los lees y es como son gente... Y pones un fragmento acá también, uno puede leer cómo era. Clínica, una alpargata, digamos, sí. Como que tratando a la autoridad eclesiástica, a las autoridades médicas, a los políticos, digamos, a sus propias sí. autoridades, a los políticos, como de una manera como riéndose de su estupidez, por así decirlo. Y señalando su... Y además fallas, ¿no? yo creo que Carmona fue el primer líder estudiantil chileno porque hubo un incidente con un profesor que se llamaba José Indelicato, un profesor italiano que había llegado
a hacer clase y que es muy duro con los estudiantes y con el juicio que hace de estos estudiantes como del tercer mundo, que están como que quieren ser doctores, y como que dice, es un informe muy ofensivo. Entonces los estudiantes le exigen explicaciones a este profesor y empiezan a presionarlo y Carmona en particular empieza como a citarlo, como a debatir, digamos, discutamos, ¿Sí? y cosa que nunca se cumple, pero finalmente a Indelicato lo terminan sacando de la facultad y se termina yendo del país. Del Y país. termina A otros países que también tienen problemas. se fue a robar a Perú. Pero entonces yo creo que el primer movimiento estudiantil chileno es el comandado por... Y es interesante porque Carmona es a Phineas Gage o a la endemoniada más, como tú a tu personaje, ¿no? También esa búsqueda, esa investigación, sí, o sea, en el fondo, su misterio, lo utilizas como un reflejo tuyo quizás en el libro, ¿no? En parte sí, lo que pasa es que yo necesitaba que el testigo de Phineas Gage fuera alguien como muy interesado en Phineas Gage, pero que como él era brillante, digamos, él tenía que estar interesado por intuición, porque obviamente que él no sabía la trascendencia de Phineas Gage, era un gringo raro nomás. Entonces, para que a alguien le importara o supiera que hay algo interesante científicamente ahí, tenía que ser un tipo adelantado, y Carmona era el personaje perfecto para esto, porque además son contemporáneos. Pero en la realidad él nunca intentó investigar aquello, ¿fue una creación tuya? Sí, pero es perfectamente verosímil porque se movían entre Valparaíso y Santiago ¿Y porque era un en la misma época? ¿Sí? Y era como que si alguien le iba a llamar la atención, un gringo raro con el cráneo raro que se comportaba raro, iba a ser Carmona, lo tengo clarísimo. Entonces era el personaje perfecto para y en eso no tuve que esforzar nada, digamos, o sea, era obvio que iba a ser él, digamos. Y entonces necesitaba que Carmona, claro, estuviera tan obsesionado o más obsesionado que yo, digamos. Y como en esa época los médicos construían su reputación a través de sus casos, entonces de alguna manera yo juego con la idea de que Carmona nunca queda tranquilo con que el caso que lo define es el caso de la endemoniada Santiago, porque es un caso muy estúpido. O sea, es una persona que la gente tonta cree que está poseída por el demonio y él sabe que no. Pero él dice, bueno, no puede ser esto mi contribución a la sociedad, no puede ser esto como el caso que defina mi carrera. Y de alguna manera él empieza a ver que Phineas Gage puede ser su caso, pero nunca logra realmente acercarse lo suficiente para transformarlo en su caso. Y Phineas Gage es en realidad el caso de otro. Exacto. ¿Sí? Y ahí puede haber algo de lo que... De aquello, sí. Oye, más preguntas o comentarios para concluir ya nuestra entrevista, nuestra conversación con Francisco. ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Cuánto cuesta el libro, don Queleo? 16.900, me respondo yo mismo. 16.900, pero ya está con descuento. Con descuento. 20% de descuento, solo por hoy. Tiene la oportunidad de que lo firme el propio autor. Yo quiero agradecer a Francisco, un día sábado a esta hora, él debería estar bebiendo en un restaurante, con sus amigos, con las mujeres que lo acosan, ¿no? Ahora que es un escritor reputado y está aquí con nosotros. Eso demuestra que es un obsesivo, un ñoño como todos nosotros de los libros. Es un libro que yo disfruté muchísimo, de verdad. Me gusta esa mezcla de la historia pura y dura mezclada con la ficción, incluso con esa ficción que ha malado puntillosa hasta el extremo también, que está basada en hechos reales, ¿no? La reconstrucción histórica de la medicina chilena, de la ciencia del mundo, de la época, de la historia de Chile. Uno se pasea, de pronto aparece Diego Portales, ¿no? Vamos a otro lado, una batalla, ¿no? Interesante, muy interesante. Y es un caso, como te digo, de un libro que va más allá del mismo personaje, ¿no? Plantea otras preguntas más de fondo. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Cuando perdemos algo, ¿qué se va en eso? ¿El alma es eso que llamamos alma, lo que perdió Phineas Gage, que está acá? ¿Dónde está? Hace un montón de preguntas que no están contestadas hasta el día de hoy, ¿no? Que la neurociencia hoy sigue buscando respuestas. O sea, yo creo que son respuestas que probablemente nunca tengamos, pero el tener las preguntas es lo que hace que avancemos. Yo creo que es un libro que puede tener una proyección internacional, ¿no? Esperemos. Y quizás también una prolongación en otros formatos, ¿no? Que también se está produciendo mucho en nuestro país. Así que, Francisco, te agradezco mucho la visita. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana en Charlando el Freestyle. Y yo soy el primero que me va a pedir su autógrafo.